Ahí estamos. Entonces, vamos a hacer una puesta en común en esta segunda parte de la clase sobre los conceptos de cuerpo, corporeidad, movimiento y motricidad. ¿Quién va a Profe, hablar? disculpe. Sí. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Podemos tomar nota de lo que anotaron otros compañeros del mismo tema? Sí, ustedes pueden tomar nota e inclusive pueden hacer preguntas después de que vamos a hacer así ahora. Vamos a dejar que todos los grupos presenten su forma de conceptualización y sus preguntas. Después vamos a hablar sobre el concepto de cuerpo y corporeidad y ahí todos vamos a poder volver a preguntar sobre lo que no entendimos, ¿sí? Así que ahora vamos escuchando lo que plantea cada grupo. La sala 2. ¿Quién nos cuenta qué pensaron y lo comparte con el resto? ¿Quién estaba en la sala 2? Profe, yo iba a hablar en mi grupo, pero no me acuerdo qué sala era. ¿De qué sala era, Sebastián? Sala 2. ¿Sala 2? Ah, bueno, buenísimo. ¿Vos también sos de sala 2, Tomás? Sí, yo también. Ah, buenísimo, ya está. De sala 2 hablan Sebastián y Tomás. Vamos. Bueno, profe, nosotros estábamos hablando acerca del cuerpo y corporeidad. Ajá. Y bueno, leímos que en la primera parte los autores como Platón veían al cuerpo como dividido en dos partes, donde el cuerpo es una máquina movida por el espíritu, digamos. Lo tienen como un envase. Y bueno, ya en la segunda parte, lo que es corporeidad, ven al cuerpo como un todo. Tienden al cuerpo, digamos, hay una parte que esa digamos, la entendí mejor que dice, no tengo un cuerpo, soy un cuerpo. Es como una unidad, digamos, un conjunto. Qué buena esa síntesis que hiciste, ¿no, Sebastián? Porque justamente esa es la diferencia, ¿no? No es que me duele el cuerpo, no es que tengo un cuerpo, yo soy un cuerpo, y cuando me duele, me duelo yo, ¿sí? Me duele una parte de mí, soy yo el que está sintiendo dolor, no mi cuerpo, no es algo que me es ajeno, algo que se separa de mí. Claro. Por eso me siento tan mal cuando tengo un dolor, ¿no? Bien, muy interesante. Vamos a escuchar si Tomás tiene algo para aportar o alguien de esa sala 2 tiene algo para aportar, y lo que vamos a hacer a partir de la participación de otro grupo, vamos a ver qué más podemos sumar a esto que dijo Sebastián. ¿Sí? Sebastián habló de dos partes, habló de máquina, habló de espíritu en un primer momento, y la corporidad como la posibilidad de superar esa mirada de persona dividida por una mirada de una mirada, digamos, de un todo. Vamos a ver qué dice, si Tomás o alguien de la sala 2 tiene algo para agregar o alguna pregunta, la puede compartir, y si no pasamos a la sala 4. Yo no tengo nada para agregar. Estoy de Buenísimo, acuerdo con Tomás. lo que dijo mi compañero. Yo soy de la sala 2 también ¿Y? y no tengo nada para aportar en sí, pero sí que es una conclusión. Justamente no tenemos nada para aportar porque es una conclusión que llegamos juntos hablando. Bien, o sea que vos también estás de acuerdo. ¿Y preguntas sobre ese tema te quedó alguna, Agustín? ¿O Tomás? ¿O alguien más No. que se está...? ¿No? Bueno, vamos a ver ahora a partir de lo que dicen el resto de las salas, si Profe, aparecen... Sí, Sebastián. el concepto de movimiento y motricidad también era lo que teníamos que leer, digamos, lo que No, teníamos que debatir. eso sí, pero eso No. eso lo tenían para aclarar las salas 1, 3 y 5. Así que primero vamos a analizar Ajá. el concepto de cuerpo y corporidad en las salas pares, y después vamos a analizar el de movimiento y motricidad con las impares. Vamos a la sala Perfecto. 4. Buenísimo, Sebastián. Vamos a la sala 4. ¿Quién de la sala 4 nos puede, así como hizo Sebastián, así, ese concepto, ¿sí? O una pregunta, o lo que... Bien, Juan. ¿Qué pensaron ustedes? Bueno, como le conté, nosotros lo que hicimos fue empezar a hacer tipo una lluvia de ideas porque no leímos el material, la mayoría de nosotros no lo leímos, entonces empezamos a hacer lluvia de ideas, a ver qué es lo que se nos ocurría. Bien. Y bueno, por corporeidad nosotros lo que entendimos es, bueno, que es como una palabra compuesta, ¿no? De entre cuerpo, corpore y identidad, ¿no es cierto? Y que sería algo así como una identidad corporal, y
cómo se interpreta el entorno a través de los sentidos, cómo nosotros, cada uno interpreta el entorno a través de los sentidos, y sería lo que identifica a una persona a través de su cuerpo. Una percepción de los demás hacia nosotros y de nosotros hacia el entorno, y como que a partir de ese feedback se genera una identidad, ¿no? que nos construye como personas a partir de ese intercambio, y que bueno, que no hay dos percepciones de la realidad o del entorno y de la relación con los demás que sean iguales, y por eso es que cada uno es diferente. Luego, por cuerpo, entendimos, bueno, también lluvia de ideas, y propusimos que podría ser un medio físico por el cual nos relacionamos con el entorno. Otro dijo partes que componen un organismo, un conjunto de sistemas que conforman un todo, una máquina que nos mueve, un contenedor de nosotros mismos, que estos ya son conceptos que creo que uno de los chicos sí había leído, y nos dijo que es como, otro aportó que es un concepto muy recurrente en los deportes, el identificar al cuerpo como una máquina, como tenés que entrenar, tenés que ser una máquina, tenés que convertirte, no sé, en un animal, qué sé yo. Cosas así. Y bueno, eso sería todo. Qué interesante. ¿Sabés qué me resultó? ¿Alguien más de ese grupo quiere agregar algo de la sala 4? Yo, profe, una consulta, una pregunta Sí, que a me ver, quedó Iván. ¿Por qué será que al cuerpo siempre lo tratan como, por ejemplo, una máquina? ¿Por qué no puede tener otro ejemplo? Bien. Que no sea como un objeto. Bien. Muy interesante lo que planteó Juan, y la pregunta de Iván es la pregunta y el motivo por el cual estamos tratando este tema en esta materia, en esta primera clase. ¿Sí? Esa es la pregunta, Iván. ¿Cómo hacemos para dejar de ver al cuerpo como una cosa distinta de lo que soy, como una máquina, como un envase, como un objeto? 4, Rodrigo. Sí. Sí, Rodrigo. Es verdad eso. Es como que son paradigmas que hay que cambiar, ¿no? Sí, tal cual. Y que a pesar de que, como muestran en el video de la máquina, sí, tiene que dejar de pasar, porque a veces hay una persona, y esa persona no tiene que ver con lo social también, con lo que le está pasando. Tal cual. Esto que ustedes están planteando es el propósito de esta primera clase, que es justamente partir de estos dos conceptos, como son cuerpo, corporeidad, movimiento, motricidad, que en realidad más que dos conceptos distintos son dos formas distintas de ver y de concebir algo, que recién Rodrigo lo trajo a partir del concepto de paradigma, ¿no? Paradigma justamente es esto, ¿no? Es una teoría, un conjunto de conceptos o un concepto que en algún momento de la historia de la humanidad es el dominante, el hegemónico para explicar algo. Y entonces lo que nosotros vamos a ver, yo no quiero hacer la síntesis ahora, vamos a escuchar al último de las salas, para después hacer una síntesis entre todas las salas respecto de corporeidad y motricidad. Justamente la intención es revisar de qué forma concebimos, cuál es el paradigma que traemos, cuál es el paradigma dominante en un determinado momento de la humanidad, y si ese paradigma es facilitador u obstaculizador de lo que yo voy a hacer como licenciado en actividad física y deporte. Que eso es lo más importante. Más que saber qué es lo que dice Platón, qué pasa o de qué forma lo que dijo Platón o lo que dijo Descartes, hoy, después de 25 siglos de Platón, 26 siglos, y van a ser 17 y estamos ahora en el, o sea, más de 7, 8 siglos de Descartes, todavía eso sigue incidiendo en la forma en la que trabajamos en los gimnasios y en el campo de la actividad física y deporte. Muy interesante, yo voy a rescatar de lo que dijo Juan y que trabajaron juntos. Me pareció muy interesante poder relacionar el concepto de corporeidad con identidad. Y toda esa relación que ustedes hicieron respecto de la corporeidad y yo diría, es un concepto que ustedes no trajeron, pero que sí es afín a lo que plantearon, que es el de la subjetividad, ¿no? Cómo cada uno, a partir de lo que es, entre otras cuestiones, como corporeidad,
percibe, siente, piensa de manera distinta a otros, ¿no? Muy interesante, todo lo que plantearon muy interesante, está pendiente tu respuesta, Iván, no es que me escape. Vamos a la sala 6. ¿Qué dice la sala 6? Bien, voy a hablar yo, profe. Dale, ¿qué agregás, Brenda, de esto que dijeron? Sí. Escuchando a mis compañeros, más o menos anotamos lo mismo en el grupo. Sí. Bueno, que como concepto que es un conjunto de partes, dijimos materiales que componen el organismo del ser humano y del animal también. Ajá. Por otro lado, que al cuerpo lo componen dos estructuras, física y orgánica. Ajá. La estructura física compuesta por cabeza, tronco, las extremidades, y la estructura orgánica, los sistemas. Ajá. Por eso lo escuché como muy parecido a lo que mencionaron ellos, que también tomé nota. Ajá. Esto por el lado del cuerpo. En corporeidad, bueno, la percepción del cuerpo también, los movimientos, las gestualidades, los sentimientos, como más individual. Si estamos en lo correcto, ¿está parecido? ¿Sí? Bien, y además de esto que plantea Brenda, de esa sala, de la sala 6, ¿alguien más quiere agregar a lo que dijo Brenda, o como hizo Iván, plantear una pregunta que le quedó así picando cuando estaba escuchando lo que decían los compañeros, o que apareció ahora respecto del concepto de cuerpo y corporeidad? Profe, buenas tardes. ¿Cómo te va, Daniela? Buenas tardes. No, primero que nada quería plantear, porque en un momento cuando usted preguntó cómo nos fue con esta modalidad de trabajo grupal, bueno, primero rescatar que, bueno, obviamente yo nunca había trabajado en grupo, en Zoom, y la verdad que fue algo bueno, digamos, algo como que te nutre, ¿no? Porque vas intercambiando y es algo nuevo que probás y está bueno, o sea, estuvo bueno. Y después nada, con respecto a lo que dijo mi compañera, no, de que básicamente entre los cuatro, bueno, fuimos planteando las ideas y básicamente lo mismo, porque planteamos todos, viste, un poco de cada cosa y no, pienso igual que ella, pero nada más que eso, nada más que agregar. Buenísimo, buenísimo. Lo que voy a hacer ahora para poder hacer la síntesis de lo que ustedes plantearon es ir a la presentación. Las presentaciones de diapositivas lo que tienen es esa intención. No reemplazan, esto lo dijo Maru el otro día y es muy interesante. Hola, ¿alguien habló? Sí. ¿Una pregunta? Ah, sí, que Rodrigo decía. El concepto de corporeidad. Yo mientras tanto voy buscando, Rodrigo, sí. ¿Es la subjetividad del cuerpo? Podríamos decir que es más que la subjetividad, porque la subjetividad tiene que ver más con una dimensión psicológica, ¿no? Lo que nosotros vamos a ver es que precisamente la mirada que vamos a tener de la persona es una mirada desde la perspectiva de las dimensiones. Nosotros vamos a hablar de dimensiones. Esperen que se me cerró el aula. Entonces es lo que puede atribuir el mundo externo. Mira, yo lo que te diría es que intentemos hacer una síntesis a partir del recorrido que les voy a plantear, que es esta intención de dejar de ver al cuerpo como una máquina, como una cosa, como un objeto, como algo separado de mí, dejar de pensar que yo tengo partes. Yo no tengo partes, ¿sí? No es que yo tengo una parte que es mi cabeza y que adentro tiene algo que es mi espíritu, o tengo algo, una parte que es mi pecho y en lo cual tengo algo que, es más, si tomamos el concepto de espíritu sería como un soplo, ni siquiera es una cuestión orgánica o es algo que yo pueda encontrar en mí, sino que justamente este cambio de paradigma, como vos muy bien planteaste, lo que hace es intentar cambiar la forma en la que nos concebimos a nosotros mismos. Y en lugar de pensar que tenemos partes, entender que somos una totalidad de distintas dimensiones, y que esas dimensiones no actúan separadas entre sí. En realidad mi subjetividad, que tiene que ver con mi psiquismo y mi forma de ser, mi personalidad, mi afectividad, mi inteligencia, es la que hace que yo sea esto que ustedes ven de mí, que no es solamente un cuerpo. Porque un cuerpo sería pensar que yo soy una cosa que está acá. Y esta cosa, esto que está acá no es una cosa, soy yo, Gladys. Entonces, y esta forma que tiene
Esto que yo tenga determinado forma de pelo, que me lo tiña o no me lo tiña, que tenga determinado peso o no, que tenga determinada forma de expresarme, no es un objeto que se esté expresando. Esa forma que ustedes ven de mí es producto de que yo soy una corporeidad. Si no, ustedes verían acá una cosa que tiene una cabeza, 2 brazos, piernas, un tronco, y eso sería así ver a un objeto. Pero ustedes no ven un objeto, ustedes ven a la profesora Gladys. Esa profesora Gladys tiene una dimensión que es la intelectual, que es la que le permite expresar todo esto que está diciendo. Escuchar, comprender, interactuar, responder. Una afectividad que hace que yo le ponga a esto que estoy diciendo determinada intencionalidad. No es lo mismo que yo venga acá y les diga a ustedes, sí, miren, sí, es interesante el concepto de motricidad, que yo hable con la pasión que me gusta este tema. Eso no es mi inteligencia, eso es mi afectividad. Y que yo mientras que estoy hablando esté moviendo la cabeza, gesticulando. Bien, eso no es un cuerpo, eso es mi corporeidad que se expresa como parte de una de las dimensiones de mí. Y seguramente si Mario estuviese explicando esto, lo explicaría de otra manera, porque tiene otra dimensión intelectual, otra dimensión afectiva, tiene otra. Si es rubia, es joven, se expresa de otra manera, o sea, somos distintas, y no es un objeto de ella que se expresa, es ella la que se expresa. Entonces, yo lo que quiero hacer ahora, para poder redondear este tema, y ver si podemos plantear, o por lo menos dejar planteado lo de la motricidad, es, ahora sí que lo tengo acá, compartir. Espero encontrar la presentación, las presentaciones están acá. No quiero poner el PowerPoint, porque cuando pongo el PowerPoint se tilda. Voy a ir acá, esta. La tengo que abrir desde aquí. Bien, creo que se está viendo, ¿no es cierto, Maru? Ahí me parece que se empieza a ver. Ahí está abriendo, pero todavía sí, no se ve. Ahí la abrió, ahí ¿no? está. Perfecto, Sí. bueno. Entonces, ¿por qué estamos viendo este tema? Por esta pregunta, ¿no? ¿Qué estudia la licenciatura en Actividad Física y Deporte? Nosotros fundamentalmente, a lo largo de la historia de la humanidad, en general se dice que los que nos dedicamos a la actividad física y al deporte, tenemos 2 objetos de estudio que son el cuerpo y el movimiento. Pero ¿qué pasa con, sobre todo, el cuerpo? En la forma en la cual nosotros concebimos nuestro cuerpo, depende de la forma en la cual nosotros concebimos a los seres humanos, ¿sí? Entonces, si nosotros concebimos a los seres humanos como cosas, es muy probable que, de hecho, así fue a lo largo de la historia de la humanidad, concibamos a nuestros cuerpos como máquinas, como objetos, como, de acuerdo a la ciencia que fue predominando, esto ustedes la tienen toda esta presentación. Fíjense, también tienen un video que hace un ratito mencionó Rodrigo, y acá lo que yo quiero llegar es esta idea. A lo largo de la historia de la humanidad, durante muchísimos siglos, producto de distintas ciencias, como fueron la filosofía, la religión como forma de saber humano, la biología y la física, esas ciencias tuvieron una forma de ver al ser humano compuesta por 2 partes. Una parte que es el cuerpo y una parte que es la mente. Y esa idea de ser 2 partes es lo que se llama concepción dualista. Y de acuerdo a la disciplina, para la filosofía el cuerpo es una tumba, para la religión es la carne fuente del pecado, para la biología es una máquina biológica, un conjunto de órganos, y para la física es algo que ocupa un lugar en el espacio. Todas esas concepciones lo que hacen es poner al cuerpo en el lugar de objeto, de algo distinto de lo que soy yo. Hay una cosa que es mi cuerpo, que es algo que me lleva, un envase, una máquina, algo distinto de mí. Y otra cosa que soy yo. ¿Qué soy yo? Una mente, un alma, un espíritu. Entonces, parecería como que yo puedo ser sin el cuerpo. Y díganme ustedes, ¿qué les pasa cuando les duele una muela? O cuando se tuercen un tobillo, o cuando les duele la panza, ¿sí? Si cuando les duele la panza, ese día no son un dolor de panza, o no son ese día, si les duele una muela, soy un dolor de muela, no soy, o sea, me duele tanto la muela que la muela y ese dolor puede más de lo que soy yo. Es decir, es necesario, nosotros en el campo de la actividad física y del deporte, tenemos que dejar de ver a la persona como algo dividido. Nosotros no podemos seguir trabajando con cuerpos máquinas. ¿Por qué? Porque si trabajásemos con cuerpos máquinas,
¿Qué pasa cuando trabajamos con discapacitados? ¿Qué pasa cuando trabajamos con niños que todavía están en pleno proceso de desarrollo? ¿Y qué pasa cuando trabajamos con viejos que no pueden rendir? Entonces, nosotros no trabajamos con cuerpos, trabajamos con personas. Y entonces, desde hace ya 2 siglos, ¿sí?, superamos esta concepción biológica mecanicista, biológica por pensar que el cuerpo es un conjunto de órganos, y mecanicista por pensar que el cuerpo es una máquina, para empezar a verlo de manera holística e integral, gracias a las ciencias humanísticas y gracias a las ciencias sociales. Y entonces es la psicología, con esta idea de que uno es una unidad y tiene no solamente una dimensión consciente, sino que también tiene una dimensión inconsciente, y a lo que nos aporta la sociología y la antropología, que superamos la concepción dualista por esta otra, vamos a ver ahora todos estos conceptos, holística, es decir, somos un todo, monista, no hay dos partes, somos uno, global, somos una totalidad, y todas esas dimensiones de mí están integradas, de manera tal que no puedo pensar si no es en mi corporeidad y desde mi cuerpo. No puedo sentir si no es a partir de esto que soy un cuerpo. Entonces nosotros cambiamos esa mirada, cambiamos esta mirada de dividido por esta mirada, que es la de el ser humano como totalidad, como integralidad, que lo que tiene son dimensiones. Entonces la corporeidad y la motricidad son dimensiones de eso que soy. Pero tengo otras dimensiones. Tengo, como les dije recién, me expreso así porque es mi afectividad la que se pone en juego en esta clase. Y es mi inteligencia, y es mi imaginación, porque doy ejemplos que se me ocurren a mí y a Maru se le ocurren otros ejemplos distintos. Y si empezásemos a buscar ejemplos, acá tendríamos tantos ejemplos como las 35 personas que somos. Y la forma en la que nos estamos vinculando, la forma en la que yo me vinculo, también tiene que ver con quién yo soy. Yo me vinculo de una manera, Maru se vincula desde otra, nos vinculamos también desde los roles sociales que tenemos. Entonces, eso es lo que hace que yo, en esta materia, y nosotras en esta materia, como conjunto de profesoras, les digamos, no es posible entender el desarrollo motor y formarse como licenciado en actividad física y deporte si ustedes siguen mirando al ser humano desde acá. Basta de paradigma dualista. Basta de que cuando llega alguien al gimnasio pensar que lo que viene a hacer es hipertrofiar un músculo. Esa persona puede venir a hipertrofiar sus músculos, pero esa persona es una persona que siente, piensa, que viene después del trabajo, que viene con problemas en su casa, que está, quizás tiene un... Bien, es una persona que le gusta algo y no le gusta otra cosa, que tiene una experiencia que no tiene otro. Entonces, no viene un cuerpo. No viene un cuerpo ni al gimnasio, no viene un cuerpo en el club, no viene un cuerpo en el centro de jubilados, ni en el comedor comunitario en el que trabajo. Bien, ¿se entiende esta idea distinta entre el dualismo y la concepción holística de la persona? Sí, profe, quedó claro. Bien, y Iván, vos que me habías hecho esa pregunta, ¿te parece que a partir de esto que explico se entiende la respuesta a tu pregunta? Sí, profe, la verdad que sí, ya entendí, la entendí muy bien. Y algo que es central acá, que en realidad de lo que estamos hablando es de una concepción antropológica. ¿Qué quiere decir antropológica? Que en realidad en el que tenemos que pensar es en el ser humano. Antropos es hombre, lógico es estudio del ser humano. Nosotros lo que tenemos que cambiar es la forma en la cual concebimos al ser humano. Nosotros no trabajamos con cuerpos, trabajamos con personas. Pensar en la persona es pensar en esta, no en esta. Trabajar con cuerpos es tener una mirada dualista. Trabajar como personas es tener una mirada humanística, holística, monista, global, integradora. Y de pensar que nosotros trabajamos con, quizás seguro en el gimnasio, yo más que ponerle a contar, no le pregunto, che, ¿te llevas bien con tu novia, con tu novio, no importa del género o sexo que sea,
No, si estás bien afectivamente, ¿qué hiciste? No, cuando viene al gimnasio seguro que viene a trabajar su dimensión, su corporeidad y su cuerpo. Pero eso que viene no es un cuerpo, es una persona. Y entonces yo eso lo tengo que tener muy presente. ¿Mm? Bien, vamos a trabajar ahora entonces con, bueno, y acá tenemos esta idea, ¿no?, de pasar de la concepción dualista, cartesiana del cuerpo-máquina, a esta concepción de el hombre como una integridad. Vamos a ver ahora la relación entre movimiento y motricidad, sí, muy rapidito. Vamos a la sala 1. Dejo de compartir, después vuelvo. Vamos a la sala 1. ¿Qué dice la sala 1 de la relación entre movimiento y motricidad? Bueno, yo era partícipe de la sala 1. Espere, profe, que me pongo lo que escribimos como para leerlo un poco mejor y compartirlo. Dale, dale. Francisco. Sí, Francisco. Sí, te encontré, porque a veces hablan y hasta que encuentro cuál es la pantallita que se prende me cuesta. Bueno, lo que nosotros también, ni bien nos reunimos, lo primero que hicimos fue darle una pequeña vista al texto, buscar algún concepto para charlar, más que nada debatimos entre nosotros y también en base a lo que nosotros creíamos fuimos desarrollando algunas cosas que bueno, ahora voy a pasar a comentar. Para nosotros el movimiento es el proceso objetivo en el que un punto de masa varía de un lugar determinado, es la parte externa que se puede ver de una acción humana. El movimiento implica lo que nosotros podemos llegar a ver, y que no puede haber movimiento sin motricidad, siempre que estemos hablando del cuerpo humano. Y entonces, ¿qué sería la motricidad? Con lo que dijiste de movimiento, sí. A ver, para hacerlo más rapidito. ¿Qué dicen la sala 3 y 5 de este concepto que dijo Francisco y la sala 1 de movimiento? ¿Acuerdan con lo que dijo él? Que el movimiento es lo que se ve. Buenas. Hola, sí. Marcos. ¿Qué tal? Sí, la verdad que se asemeja bastante. Nosotros, por ejemplo, en motricidad, describimos a motricidad como parte invisible del acto motriz, como un proceso adaptativo y activo, o también como un acto en conjunto. Ajá. Y a lo último en la lectura, cuando pudimos ahí intercambiar un par de ideologías, decía, bueno, que es poder actuar intencionadamente para satisfacer el potencial humano del desarrollo e interactuar con nosotros y el entorno. ¿Qué tal, Sí, o sea, muy interesante porque justamente si hay algo que caracteriza, por lo menos a una dimensión de la motricidad, es la voluntariedad, ¿no? ¿Y qué dice la sala? ¿Vos, Marcos, sos de la sala 3 o de la sala 5? Yo de la 3. Bien, y la sala 5, ¿qué puede agregar? Porque acá Marcos agregó algo sobre la motricidad. ¿La sala 5 puede agregar algo más sobre movimiento? Sí, profe. ¿Qué podés agregar, Celia? Qué suerte que entraste, Celia. Sí. Anotamos, bueno, también lo primero que hicimos es ir al campus y tratar de leer y sacar de ahí los conceptos. Muy bien, eso es absolutamente válido, porque la intención es, después de esta clase, más allá de lo que hizo el grupo de Juan, que estuvo muy bueno, tienen que ir a leer el texto, no se queden con lo que vimos en la clase, ni con la diapositiva, vayan al texto y léanlo. Y entonces, ¿qué sacaron, Celia? Sobre motricidad me comentó un compañero, o sea, armamos, ¿no? Porque éramos 5, ¿Sí? Tratando de armar conceptos. Me dice que es una acción del sistema nervioso central que a medida que crece la persona, el ser humano hace distintos movimientos, hace movimientos más difíciles, más complejos, porque cuando uno es bebé hace movimientos, pero movimientos involuntarios sería. Ajá. Qué interesante. En cambio, cuando va creciendo, sí. Cuando va creciendo ya, bueno, como dije antes, hace movimientos más difíciles y más complejos. Bueno, te digo, Celia, acabas de hacer una síntesis de lo que es esta materia, Justamente lo que hacemos en esta materia es estudiar
cómo va evolucionando la motricidad, no solamente la motricidad como dimensión, sino también cómo va evolucionando la afectividad, la inteligencia, la percepción, la sociabilidad, es decir, cómo van evolucionando todas las dimensiones para que nosotros podamos movernos, no solamente en nuestro sistema nervioso, sino para que nosotros podamos movernos o resolver determinados problemas u otros. Y muy interesante lo que agregó Celia, lo que agregó Marcos, y lo primero que nos dijo Francisco fue el primero que participó. A ver, ¿agregarían algo más, Francisco, sobre ustedes pusieron el acento sobre el movimiento? ¿Agregarían algo más de la motricidad? ¿O algún grupo agregaría algo más? Nosotros, bueno, lo que charlamos de la motricidad es que no solo abarca los movimientos o lo que es visible, sino que también incluye, bueno, pensamientos, terminaciones nerviosas, todo lo que implica que, no sé, por ejemplo, hablábamos que si yo tengo que agarrar el termo para cebar el mate, uno ve que yo estiro el brazo y lo sirvo sobre el mate, pero la motricidad incluye todo lo que nosotros no estamos viendo y estamos como excluyendo a la vista de ese movimiento. Cómo hacen, no sé, los músculos, los tendones, cómo se estiran, eso incluye la motricidad. Nosotros no lo vemos, pero sabemos que está, digamos. O sea, lo hacemos sin pensar en ese concepto. Incluye también, bueno, el pensamiento, el desarrollar, voy a hacer este movimiento para lograr algo. Bueno, las terminaciones nerviosas, lo que es los sentidos, incluye la motricidad. Bueno, esto que acabas de decir es en alguna medida la síntesis del concepto de motricidad. Ahí hay una pregunta de Steven y hay una mano levantada de Sebastián, y vamos a tratar de cerrar este concepto y de dejarlos, o sea, plantearles. También hay una pregunta de... ahí está la mano levantada de Sebastián, pensé que estaba dos veces. Sebastián, te escuchamos tu pregunta, después leemos la pregunta de Steven y tratamos de hacer un cierre a partir de todo esto que fueron aportando las distintas salas. Sí. Sebastián, te escuchamos. No, profe, más que nada también agregar a lo que decía el compañero respecto a la motricidad. Sí. Bueno, la motricidad también puede ser, además de la acción, puede ser una sensación, una emoción, un deseo. El habla también es motricidad, es el conjunto, digamos, no solamente la acción del movimiento. Sí, vos sabés que igual ahí, entre todo lo que vos dijiste, hay algunas que sí nosotros podemos considerar como parte de la motricidad, o que podemos considerar que la motricidad colabora, ¿no? Por ejemplo, en el habla, que es un proceso psíquico superior, una de las funciones más complejas que tiene nuestro cerebro, el lenguaje, se vale de la motricidad. Pero no es que los procesos psíquicos que sientan las bases de la motricidad sean los mismos que los que sientan las bases del habla. Son procesos psíquicos y dimensiones diferentes, o cosas que hace nuestro sistema nervioso diferentes, que se complementan para poder hablar. Y ahí lo que dice Steven preguntaba recién, estaba por acá, Steven dice: la motricidad es un conjunto de acciones fisiológicas emanadas por impulsos de nuestro sistema neurológico. En realidad, acá, para poder hacer una síntesis, ¿sí?, lo que hay que tener en cuenta, que esto también va muy de la mano de corporeidad y motricidad, es que en general la historia de la humanidad en el campo de la actividad física y el deporte se manejó con lo que se vio. Nosotros, es más, cuando yo estudié en la década del 80, educación física, que fue mi formación de base, trabajaba con el cuerpo y el movimiento. Y no teníamos en cuenta ni la dimensión, ni pensar a la persona como un todo, ni tener en cuenta el conjunto de procesos que hacen posible que alguien se mueva. Para que alguien se mueva hay un montón de procesos que hace mi psiquismo, ¿sí? Mi psiquismo, no solamente mi sistema nervioso, mi psiquismo. Porque para que yo me mueva primero, o tiene que haber un estímulo externo, o tiene que haber un estímulo interno. O tiene que sonar el timbre y yo tengo que ir a responder, y entonces ese estímulo genera un proceso psíquico que es el de la percepción.
Otro proceso que es el de la memoria, tengo que reconocer que eso que está sonando es el timbre y no la alarma de mi celular o la alarma del reloj. Entonces, hay un proceso que es la percepción, hay un proceso que es la toma de decisiones y hay un proceso que es el de la ejecución. Y todo ese conjunto de procesos psíquicos están o se expresan a través del sistema nervioso, pero en realidad están en la base no solamente de mi sistema nervioso, sino de mi psiquismo, es decir, de toda la forma en la cual, y de todos los neurones, vos podés decir, bueno, lo que me está diciendo son transmisiones químicas y conexiones eléctricas entre las neuronas. Sí, pero no solamente como impulso nervioso, sino como proceso psíquico. Entonces, lo que hay que entender acá, que nosotros en esta materia no vamos a estudiar cómo se mueve alguien. Nosotros en esta materia vamos a estudiar de qué manera van evolucionando todos los procesos psíquicos que inciden en la motricidad para que un bebé, como dijo, ¿quién fue? Daniela no, Micaela no, ¿quién fue? Celia. Celia dijo, nosotros vimos, dijo un compañero, que cuando un bebé es recién nacido tiene movimientos involuntarios y después a medida que se va desarrollando su sistema nervioso empieza a aprender otras formas de movimiento. Bueno, eso es lo que nosotros vemos y lo que nosotros tenemos que saber es qué procesos van cambiando para que un bebé recién nacido, si yo lo dejo, parece la cabeza se le va para cualquier lado y no puede valerse por sí mismo, y que a los 7 meses se sienta, al año se para y camina, a los 2 años puede saltar en el lugar, a los 15 meses puede empezar a jugar con la mamá y el papá y escaparse, o expresarse y reírse y devolver una pelota. Bueno, eso que yo veo no es mágico. Eso es producto de todo el desarrollo que van teniendo esos procesos y funciones que no veo. Entonces, para cerrar esta clase y ya terminar, vuelvo a compartir, voy aquí, y para mí lo más importante es que veamos esto, ¿no? Que veamos que en realidad durante mucho tiempo se pensó al movimiento, miramos solo el movimiento, y que hoy en día sabemos que el movimiento es solo la parte visible, como muy bien explicaron ustedes. Yo veo la punta del iceberg, veo la acción motriz, pero yo no veo todo lo que pasa aquí como parte de la motricidad. Y eso es lo que nosotros vamos a estudiar en esta materia. Nosotros vamos a ver que el movimiento, es decir, las distintas habilidades motrices, son producto de todo esto otro que no se ve. Y entonces, eso que no se ve es parte de lo que dijimos acá. Eso que no se ve es uno de todos estos circulitos que hacen a mí como un todo. Y este sí es el cierre. Acá está el cambio de paradigmas que planteaba Rodrigo. Nosotros tenemos que pasar de tradicionalmente el campo de la actividad física y del deporte se basó en un paradigma biológico mecanicista que tuvo como objeto de estudio el cuerpo como si fuera una cosa, un envase, un recipiente, una máquina, un objeto, algo externo a mí, como un conjunto de órganos. El corazón, el músculo, no. Es Marcos, es Sebastián, no es un músculo, es Marcos. Y el movimiento como eso externo. Y en realidad no es el brazo de Marcos que se flexiona, es Marcos que está haciendo una flexión. No es el puntapié de Sebastián, es Sebastián que está pateando una pelota. Entonces, cambiamos del concepto de cuerpo como cosa al concepto de corporeidad como un Sebastián que se mueve, un Marcos que se mueve. Los nombro yo dos porque son los dos que me quedaron acá. Y no hablamos de cómo la pierna de Marcos cambia de un lugar al otro, sino que decimos cómo Marcos organiza y va producto del desarrollo motor, pudiendo resolver esta situación, quizás saltando, quizás pateando, quizás usando un palo para poder impulsarse para saltar. Entonces lo que importa no es lo que se ve, lo que importa es cómo él llega a moverse de esa manera.
Es decir, que vamos a hacer algo muy complejo, que es estudiar lo que no se ve. Y esa es la invitación en esta materia. ¿Por qué? Porque nosotros estudiamos para trabajar con personas. Con esta que se duerme la computadora, con este que está excedido, con este nene que está aprendiendo básquet, con este bebé que la mamá lo acaricia, con esta señora que tiene que sí o sí hacer algo de pesas para poder seguir llevando las bolsas del súper, por este señor que sigue corriendo, o con Pareto que puede ser una campeona olímpica, tener una medalla de oro, recibirse de médica y ahora seguir su vida profesional más allá del tatami de judo. Por todo eso es que nosotros los invitamos a que nos acompañen, empiecen a mirar a la gente que los rodea como personas, no como cosas, ni como cuerpos, ni como movimientos, y entiendan lo complejo que va a ser estudiar esta materia para entender cómo va cambiando la corporeidad y la motricidad. Dejo de compartir, dejo de grabar,